@Julio Sánchez Cristo Oficial. Director Carrillo, usted ha logrado encontrar, dentro de tantos y tantos asuntos que ha estado revisando desde que llegó al cargo, alguna comunicación, algún enlace, algo que indique que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba ayudando o impulsando los proyectos que los políticos le pedían a Olmedo López en gestión del riesgo? No he encontrado nada que vincule al señor ministro más allá de su normal vinculación como ministro de Hacienda. Pero hay algo que a mí me sorprende de estas declaraciones de Olmedo López, y es que de cierta manera hace ver que el ministro de Hacienda es su jefe o su superior, o que él es un subordinado, un poco tratando de exculparse. Y bueno, pues por supuesto que será la justicia la que determine quién ha cometido faltas y quién no, pero hay algo que es una realidad probable, y es que el director de la gestión de riesgo no es un subordinado a ningún ministro. El ministro de Hacienda no tiene línea de mando sobre el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y pues Olmedo López también ha dicho desde el principio, desde que decidió hablar, que el presidente de la República no sabía nada, que no, incluso le pidió disculpas, le pidió perdón en un video muy sentido, en donde salió pues renovado y con nuevo color de pelo. Y pues si el mismo Olmedo dice que el presidente no tiene nada que ver, pues entonces a él órdenes no le dieron. Pero luego de unos señalamientos como estos, los chats, porque además pues hemos visto unos chats en donde existe una inquietud por sacar adelante unos proyectos, y se habla de que eso se necesita para que aprueben algunas iniciativas en el Congreso de la República. ¿Usted no cree que sí sería mejor que el ministro Bonilla diera el paso al costado para no afectar al gobierno Petro? Pues bueno, yo siempre he sido de los que cree que es mejor no atornillarse a un cargo. Y eso pues ya es mi postura personal sobre el ejercicio de este tipo de cargos. Yo, por ejemplo, en caso de que me viera envuelto en alguna circunstancia de algún tipo, pues siempre preferiría defenderme por fuera del poder. Pero creo que eso es una decisión personal, y por supuesto es una decisión del señor presidente, y no me compete a mí, digamos, que meterme en esas decisiones. Claro, pero siempre... si usted estuviera en los zapatos de Ricardo Bonilla, ¿usted renunciaría? Yo soy de esa teoría. Yo soy de la teoría de que las instituciones importan más que las personas, pero yo no creo que, a ver, y aquí no quiero enredarme demasiado por algo, y es que seguramente yo seré también testigo en este tipo de procesos que se llevan, como ya soy testigo ante la Corte Suprema, y como también pues he sido llamado por la Fiscalía. Entonces, pues no quiero enredarme demasiado, pero pues en lo que yo he conocido al profesor Bonilla, me ha parecido que es una persona honesta, y yo parto del principio de la buena fe en eso. O sea, es alguien que ha acompañado por largo tiempo al señor presidente, y yo no creo que Bonilla estuviera robando con Olmedo de ninguna forma. Director, ¿pero qué aportes ha hecho usted a la Fiscalía frente a esta investigación al ministro Bonilla? ¿Nos dice usted que lo han citado para esto? No para esto es algo que pues se conoció hace unos pocos días. Ojalá la Fiscalía fuera así de célere para avanzar, pero pues eso es imposible. La Fiscalía hoy viene avanzando, y creo que lo está haciendo bastante bien, sobre todo en el caso de los carrotanques, que claramente son la punta del iceberg de lo que pasó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que no empezó con Olmedo. Y en eso sí quiero ser enfático. El saqueo de esa unidad viene de mucho tiempo atrás, y seguramente estamos hablando, pues haga la cuenta, si en un solo contrato como el de los carrotanques, pues se bajan decenas de miles de millones, ¿cuánto pudo haber pasado, por ejemplo, durante la emergencia del COVID, que la unidad funcionaba exactamente igual? Pues quiero decir, en su diseño institucional. No, que si me pregunta qué ha aportado la Fiscalía, todo lo que la Fiscalía ha pedido. Por ejemplo, las adiciones presupuestales
de las que se estuvo hablando en estos días, pues esas resoluciones se entregaron a la Fiscalía y la Fiscalía ha venido solicitando información que nosotros entregaremos sin ningún tipo de demora. Director Carlos Carrillo, pero un momento, usted habla de un principio de buena fe con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero usted precisamente el 10 de septiembre del 2018 pedía la renuncia de Carrasquilla, también por el tema de los bonos de agua y todo este escándalo que lo rodeó a él en su momento. ¿No aplicaba ese principio de buena fe también para Carrasquilla? Pues es que yo no he trabajado con Carrasquilla. O sea, yo parto del principio de buena fe con las personas con las que trabajo, igual que seguramente sucedería con cualquier equipo de trabajo. Imagínese que yo le dijera que un compañero suyo de la mesa de trabajo, no sé, se va sin pagar las cuentas. Pues usted tendería a creer que no es así. Pero yo no compararía a Bonilla con Carrasquilla por una razón muy simple. Y es que las acusaciones contra Bonilla en ese momento también eran de naturaleza política y eso, básicamente Bonilla es el responsable del estallido social, en muy buena medida. Carrasquilla. O sea, Carrasquilla desató una ola de indignación por unas declaraciones muy desafortunadas que dio con la periodista Vicky Dávila. No son simplemente comparables porque los dos sean ministros de Hacienda. E insisto, yo personalmente soy de la teoría de que importan más las instituciones que los individuos, pero esa es mi postura. Sí. Doctor Carrillo, usted es un tipo muy inteligente y muy práctico y nos dijo en una respuesta anterior que el señor Olmedo López no recibió órdenes de nadie básicamente porque su único jefe es el presidente de la República. Pero usted sabe que en la práctica eso no funciona así. El ministro de Hacienda es un ministro muy poderoso en la estructura del Estado, más allá de si es jefe directo o no del señor de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Y además, el señor Sneider Pinilla recibió un mensaje del enlace de la Casa de Nariño con el Congreso de la República, pues haciéndole unas peticiones específicas. En la práctica, ¿no le parece que ahora están escurriendo responsabilidades simplemente diciendo que el jefe de gestión de riesgo solo tiene un jefe directo y es el presidente de Colombia? Pero es que eso también se podría plantear de la otra forma. Y es, no está escurriendo responsabilidades Olmedo al inventarse unos jefes que no tiene. Por ejemplo, yo ocupo exactamente el mismo cargo que ocupaba Olmedo López. ¿Y qué pasa con el tema del ministro de Hacienda? Yo pues respeto al ministro de Hacienda y además pues en lo profesional tengo una buena relación con él. Pero la ley es la misma ley la que garantiza que los recursos para una emergencia se tengan que entregar. Eso ni siquiera es discrecional del ministro de Hacienda. Si mañana hay, no sé, un terremoto espantoso y destruye una ciudad en Colombia, de alguna parte tienen que salir los recursos para atender esa emergencia porque la ley los garantiza. Y si a mí me llaman del DAPRE a darme una orientación de cualquier tipo para presionarme para hacer algo, pues yo simplemente no la voy a aceptar. Yo, que soy hoy el director, yo tengo un solo jefe, que es el señor presidente de la República. Que eso puede que a algunos no les guste, que puede que eso cree tensiones. Bueno, seguramente pasará, porque además hay un asunto ahí con el diseño de esa oficina que es un poco extraño, y es que es un director y no un ministro. Pero en el orden de la ley 1523 y del sistema de gestión del riesgo está por encima de alcaldes, gobernadores, etcétera. Es una oficina con superpoderes. Pero pues yo sí no creo que Olmedo pueda evadir sus responsabilidades de haber armado pues un concierto, pero eso es una sinfonía de Mahler, ¿no? Eso es la sinfonía de los mil músicos para delinquir. Es un tremendo concierto para delinquir, diciendo que es que a él le daban órdenes, porque él actuó a motu propio.
Sí, director, quiero cambiarle de tema porque el día de ayer el gobierno lanzó el costo estimado para atender el fenómeno de la niña. Se decía que son 7 billones, pero también escuchamos que usted dijo esto puede ascender a 20 billones. ¿Cuál es ese presupuesto que tiene la unidad en este momento? Porque según sus declaraciones, la olla está completamente raspada. ¿Tiene el gobierno que empezar a preocuparse por de dónde va a salir este dinero? Sí, tiene que preocuparse porque efectivamente lo tiene que garantizar, así como lo dije hace un momento. Nosotros hemos venido recuperando dinero y aquí, por ejemplo, aprovecho para dar una buena noticia, y es que ayer los 231.000 millones de pesos que se quería llevar el alcalde de Uribia, el alcalde del Partido Conservador a Uribia, pues ya no van a ir. Ese FIC, ese Fondo de Inversión Colectiva que firmó Olmedo López el 26 de febrero, antes de irse, cuando pues ya sabía que se iba a tener que ir, cuando ya estaba, digamos, en la puerta barriendo para entregar la oficina, esos 231.000 millones de pesos hoy están a salvo gracias a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, eso pues no es poca cosa. Ya, gracias al trabajo de la oficina jurídica de la ONG-RD, pues hemos logrado recuperar básicamente $500 millón de pesos que se habrían embolatado en todo este esquema gigantesco de desfalco al Estado. Entonces, sí, por supuesto que es preocupante. La cifra de 20 billones de pesos es el escenario más pesimista. Estaríamos hablando de 10 billones de pesos en daños y otros casi 10 billones de pesos en pérdidas totales de infraestructura, viviendas, en fin. Pero, director, los 7 billones tampoco los tienen. No, el presupuesto de la unidad no llega a eso, pero recordemos que existe un Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo. No solamente es el presupuesto que se le entrega a la unidad a través del presupuesto general de la nación, sino también hay un fondo, y ese fondo tiene distintas subcuentas, y ese fondo es como, pues, digamos, como un tonel sin fondo que se va llenando, se va llenando, se va llenando. Es una... no sé, es una suerte de cornucopia ahí de donde siempre tiene que salir dinero, porque así es como está diseñado el sistema. La nación no se puede quedar sin dinero para atender una emergencia. Sí, director, pues se conoció también que van a reactivar las obras necesarias para mitigar la emergencia en Magangué. ¿Ya se resolvió entonces el problema que ustedes tenían con el alcalde? Y cuéntenos cuál es la situación entonces en el barrio Girardot. Sí, fíjese usted que tuvimos una buena reunión ayer con el doctor Pedro Ali, que pues estuvo en Bogotá en la oficina, y estuvimos hablando sobre eso. Ya las personas, las 25 familias aceptaron irse, y bueno, pues incluso el doctor Pedro Ali se disculpó por su hipérbole al tratar de comparar esto con Armero, pero logramos llegar a un acuerdo con el contratista. Vamos a reactivar la obra. Hay unos pagos ahí pendientes, pero lo que sí no va a haber en este momento es una adición. El contratista estaba hablando de una adición de 30.000 millones de pesos que en este momento no vamos a hacer, pero sí vamos a avanzar lo antes posible con un cierre hidráulico en ese punto, pues para garantizar que pues esté relativamente a salvo Magangué. Y digo relativamente a salvo porque es que Magangué es una ciudad que se construyó, dos terceras partes de la ciudad están en la mancha de inundación. Entonces, pues ahí hay un asunto que hay que empezar a pensar a largo plazo, y es cómo organizamos las ciudades alrededor del agua, y no simplemente por la codicia de estar haciendo negocios inmobiliarios, pues, y también por la debilidad de las instituciones en muchos casos. Sí. Permitimos que la gente viva donde no debe vivir. Doctor Carrillo, hace unos días Paula Bolívar en Sigue la W reveló 2 documentos firmados por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la que se transferían 1.4 billones de pesos para la unidad de gestión del riesgo durante el periodo de Olmedo López. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con ese 1.4 billones? Pues bueno, esa plata usted no la ve. Cuando recorre el país, esa plata no se ve por ningún lado. Eso es mucho dinero. De ese 1.4 billones de pesos, lo que quedó, lo que nosotros encontramos es algo así como 250.000 millones, un poco menos, que es lo único que tenemos disponible en este momento en la reserva presupuestal.
Y pues bueno, eso es una cantidad de dinero enorme. Hay, como es bien sabido y yo lo he dicho muchas veces, un problema muy grave con la gestión documental en la entidad que no permite tener certezas sobre los contratos que se firman. Lo único sobre lo que nosotros podemos tener una certeza absoluta es sobre los pagos que desembolsa la fiduprevisora. Por eso es tan importante que a la unidad se le reconozca como víctima en estos distintos procesos que andan hoy en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros necesitamos la información para poder buscar detener esos contratos torcidos. Le doy un ejemplo, pero, director, el Pastuso. Sí. Sí, el Pastuso perdió el principio de oportunidad porque él hablaba de 3 empresas en su telaraña de empresas de papel y resulta que la Fiscalía dice que son 17. Nosotros necesitamos saber cuáles son esas 17 empresas para empezar a tomar medidas sobre los contratos que tengan con la unidad. Director, pero cuando usted dice que esa plata no aparece, yo quiero devolverme a lo que dijo ayer el presidente. Y es que el ministro Bonilla lo que estaba garantizando eran los recursos para unas obras que estaban pidiendo para sus regiones los congresistas. Cuando usted dice que la plata no aparece, ¿significa que no hay obras? ¿Y la plata se giró? Usted no ve las obras. Usted no ve las obras y las obras en general de la unidad tienen 1000 problemas, como sucede con el caso de Magangué. Y el caso de Magangué... Pero entonces el presidente cae en un error al justificar el giro de dineros diciendo que era para unas obras que habían pedido los congresistas, cuando esas obras no existen. Lo que pasa es que, por ejemplo, insisto, el dinero para la gestión del riesgo lo tiene que garantizar el Estado. Lo que suceda con la ejecución de las obras, pues es otro problema adicional. Digamos que el pecado no está en entregarle dinero a la unidad. Todo lo contrario, la unidad debería tener muchos más recursos y esto puede sonar estrambótico en medio de este escándalo, pero lo que pasa es que es como si usted no le gira recursos a las Fuerzas Armadas, como si no le gira recursos a los bomberos, como si no pone dinero para las ambulancias, o sea, son asuntos de primerísima necesidad. Entonces, cuando usted me pregunta si las obras están, pues las obras son un desastre en todo el país. La capacidad de ejecución de la unidad, que debería ser enorme, por los poderes que tiene de contratación en privado, en el régimen privado, pues usted en muchos casos no los ve. El caso de Mocoa, por ejemplo, que después de 7 años no se han podido construir unas casas, es aterrador. Director, Entonces, pero aclárenos algo. Sí tienen problemas. Sí, aclárenos algo de ese punto que todavía no hemos logrado entender. El dinero del que estamos hablando, es decir, ese dinero que se destinó a la unidad y que estaba mencionando Olmedo López, ¿se destinó a unas obras que no se han hecho y el problema es que no se han hecho las obras? ¿O qué pasó con el dinero? Porque usted nos dice, las obras no se ven, el presidente dice que se fueron para allá, sin embargo, Olmedo López dice que no se alcanzó a girar a los congresistas. La plata tiene que estar en algún lado. Entonces, ¿dónde está la plata? Si usted dice que no hay obras, si Olmedo López dice que no llegó a los congresistas, ¿dónde está esa plata? Entonces, cuéntenos usted, ¿se la giraron y no se hicieron las obras? ¿O está en la unidad? ¿O se desapareció? ¿O se la robaron? ¿Qué pasó? Joana, insisto en el problema muy serio de gestión documental. Yo no puedo llegar al computador de mi oficina y escribir obras y me va a salir todo el listado de las obras que están. No hay un tablero de control que me permita, por ejemplo, hacer seguimiento en tiempo real de lo que está pasando en la ejecución de las obras, que es algo en lo que venimos trabajando para que el poco o mucho tiempo que yo duré aquí, pues deje algo. Y algo, por ejemplo, que podría dejar esta dirección es un salto tecnológico en esa gestión de la información, porque sea quien sea el próximo director, pues necesitará poder tener un seguimiento en tiempo real de esas obras. Eso hoy no existe. Yo, con mi equipo, estoy haciendo hoy un consolidado de eso que ha pasado, pero eso es casi que forense. Lo único que yo puedo tener en concreto es desde la previsora, ni siquiera desde la UNGRD, desde la previsora, puedo tener los pagos, y los tengo, y no tengo ningún problema en compartirlos con la opinión pública. Yo solicité la totalidad de los pagos que se desembolsaron durante los días que Olmedo López estuvo ahí. Eso es lo que conocemos, la plata que salió. Pero, por ejemplo, la plata que está comprometida, eso de los FIC, recuerde que no hubo empalme, porque tras de ladrones bufones.
O sea, Schneider y Olmedo no fueron capaces ni siquiera de hacer un empalme. Ellos se fueron y no dijeron ni siquiera qué dejaron. Lo de los FIC, ese $500 millón lo encontramos. Y además, créame que hay personas del olmedismo, por llamarlo de alguna forma, que siguen dentro de la unidad engavetando cosas. Sí. Óyeme, director, le tengo una pregunta final. Y es que usted, bueno, desde el comienzo de la entrevista ha insistido en que el ministro de Hacienda no es ni fue jefe de Olmedo López. Pero Olmedo López fue director del Fondo de Adaptación. Y ahí el ministro sí era jefe de Olmedo, ¿o no? El Fondo de Adaptación depende del Ministerio de Hacienda, sí, es correcto. Lo que pasa con el Fondo de Adaptación, Olmedo estuvo poco tiempo en el Fondo de Adaptación. Y estuvo poco tiempo porque pues hubo demoras en su nombramiento. Luego, cuando a él lo suspende la Contraloría, increíblemente, Olmedo insiste en que además, que sí, que lo habían suspendido de la UNGRD, pero que él seguía siendo gerente del Fondo de Adaptación, ¿no? Pero en el Fondo de Adaptación usted ve que Olmedo en realidad no hizo mucho. Estaba ahí, pues, no sé. ¿O puso Bonilla? Creo que por el sueldo. Pues lo puso el presidente, porque eso es un encargo. A él no lo nombraron gerente del fondo en propiedad, sino lo nombraron encargado. Por eso cuando lo tumba la Contraloría como director, pues también tiene que irse del fondo, porque si puede ser encargado es porque es director de la unidad. No se puede encargar a una persona externa al gobierno. Ya. Pero el fondo funciona de otra forma. Y funciona de otra forma porque pues es un fondo que debería, en algunos casos duplica las funciones con la unidad, pero en otros no, y tiene a cargo unos proyectos que vienen de atrás, que vienen del pasado, Gramalote y bueno, todos esos proyectos gigantescos. Sí. Pero sí, pues usted tiene razón. En el caso del fondo, el fondo sí depende directamente de Hacienda. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.